Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a nuestros amigos que están en Zoom. Buenas noches a todos los que nos siguen por Escuela de Sanadores, Puente de la Libertad. Bienvenidos. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, hola. Aquí estamos. Bien, Buenas noches. a estas horas. Oh, sí. Ah, Pero vale la de pena madrugada todo. por allá y de buenas noches por aquí. Sí, sí, Ujú. sí. Pasado la medianoche ya aquí, ya estamos. Son la 1 de la mañana por acá. Sí, ya. Pero Ya estás 8. pero es entretenido tener jet lag terapéutico. Ajá. Hoy día estamos con un tema súper interesante. Hoy día vamos a hablar de lo masculino a lo femenino y toda esta, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Esa trascendencia de la humanidad dentro de todos estos cambios que venimos hablando de alguna otra forma, cambiando de esta energía en la cual hemos estado vibrando por muchísimas décadas. Eh, Décadas, siglos, Siglos, exactamente. siglos, siglos. Y que todo, Y, y hay que manifestar algo bien claro, que toda transformación ujú, no es como tan violenta, no es como la pandemia. La pandemia es parte de un proceso, pero así es. sino que esta transformación demora generaciones. Y si tú me permites decir en dónde estamos, Por yo creo favor. que estamos llegando como a la cima, pero a veces tiene rasgos de que ya pasamos la mitad y estamos ya en la otra mitad. Y hay sociedades que lo permiten y sociedades que no lo permiten. Y llegando a esa cima, o sea, falta todavía un poquitito, según mi impresión, eh, creo que es donde más se nota la resistencia. Es decir, esta sensación de conciencia de Ujú, una cultura desde lo masculino, ajá, entramos hacia una era, hacia lo femenino, pero con resistencia. Es decir, entramos hacia lo femenino, pero negándolo. Entramos hacia lo femenino cuestionándolo. Y entramos hacia lo femenino desde un lugar que no nos convence. Y no estoy hablando de machismo ni feminismo, estoy hablando de sensación de conciencia, ujú, de una situación que primero sucede en tu corazón, que sucede en tu conciencia, individual, familiar, social, nacional, si es que queremos ponerle categorías, digamos. Y, y hay sociedades más permeables y otras sociedades menos permeables. Pero tú empiezas a darte cuenta de esta conciencia que comenzó seguramente hace una generación atrás, 1 o 2 generaciones atrás, donde, donde hay un cambio radical principalmente en los niños. Y ya en mi generación habían pequeños brotes, pequeños, que se veía la idea como que esto iba para otro lado, ¿no? Eh, y que obviamente a medida que vayan pasando generaciones, cuando yo sea ancianito, posiblemente la era de lo femenino se instala con más fuerza, pero siempre con resistencia. Siempre. La resistencia siempre crea revolución. Y la revolución siempre es sinónimo de evolución. Por lo tanto, evitar la revolución es evitar el cambio forzado que tiene todo. claro. Y esa revolución o esa resistencia al cambio es no querer adaptarnos o no querer de alguna forma dejar de lado toda esa tradición y volvemos de nuevo, ¿no? Estos patrones que hemos venido heredando de generación en generación en la competencia, por ejemplo. Somos una raza muy curiosa porque somos la única especie animal que compite. Eh, y, 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 nosotros nos la tomamos a lo personal y nos lo tomamos en serio, porque hay otras especies que pueden tener un grado de competencia, de competitividad,
pero es parte de un juego donde al final el pensamiento colectivo es un pensamiento que supera a la competencia. Nosotros no tenemos pensamiento colectivo. Nosotros tuvimos en algún momento un pensamiento colectivo en una era que se llamaba la matrística. Fue como la última vez que tuvimos una idea de pensamiento colectivo. ¿Qué es la matrística? La matrística fue un momento humano en donde la sensación femenina daba más protección, daba la sensación de cuidado y daba la sensación de unidad. ¿Ya? Y fue la era anterior a la nuestra en donde el mundo femenino se reconocía como el origen, se reconocía como la esencia del principio. O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, lo primero fue lo femenino, efectivamente. como contención de la verdad, ¿ya? Ujú. O de una verdad. Y desde ahí entramos a una era humana, como la conocemos, donde posiblemente por factores climáticos, por factores de adaptación y por factores de reorganización social, lo masculino se impone como una forma de ver la seguridad, como una forma de ver la estructura. Y estoy hablando de culturas muy antiguas, ¿no? Muy, muy antiguas. Es más, todos los registros escritos que tenemos de la humanidad desde los sumerios ya muestran esta idea más masculina que femenina. Si vemos algún libro de referencia, ¿no? Por ejemplo, algunos textos hebreos del Antiguo Testamento, el papel de la mujer era decidor, era tremendamente importante, era fundamental para la transmisión de la tradición, que, que, que es finalmente la esencia de lo que regula lo humano, no solamente el lenguaje y no solamente la cultura, el respeto o los valores, sino que lo femenino contenía la sabiduría de cuándo plantar, cuándo cosechar y cosas vitales para la humanidad. Y lo masculino se fue virando un poco más hacia la estructura de la defensa y hacia la estructura de la conquista. Y nosotros, hasta el día de hoy, si hacemos una velocidad abismal, digamos, del tiempo, hoy día nosotros somos herederos de una cultura completamente dominada por lo masculino, prácticamente en todas sus esencias, pero que ya no nos empieza a gustar, o ya la sentimos incómodos. Y, y la natural tú lo ves en los niños, pero no en esta idea de la lucha entre lo masculino contra lo femenino, sino que en la tendencia a que en que los niños no van a tener una actitud de competitividad que teníamos nosotros, sino que cada vez el factor competitivo comienza a ser menor. Y eso trae trastornos inmensos, eso trae problemas enormes, porque como vivimos en una sociedad competitiva y vivimos en una sociedad de una especie de lucha de clases, ¿ya? O en una sociedad de esfuerzo, ¿ya? Las generaciones más jóvenes deciden no participar. Y uno dice, ya, pero participemos, porque al final el desarrollo, esas palabras tan de campaña política, ¿no? El desarrollo y el progreso, ¿cierto? Está en la competitividad de sus... Entonces los jóvenes van y dicen, no, 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 nosotros no participamos en eso. Y se retiran del campo. Entonces crea grandes problemas al momento de tener puestos de trabajo, al momento de tener trabajos. Y son generaciones donde en realidad cambiaron el concepto del lujo y cambiaron el concepto del tener, cambiaron el concepto del valor. Y al volverlo femenino, el valor ya no es tener, ni acumular, ni ganar, ni luchar, sino que lo femenino es vivir, sentir, disfrutar. Eso trae inmensos, inmensos trastornos porque las madres, yo lo veo todos los días en mis sesiones de terapia, las madres están desesperadas porque sus hijos no compiten, o porque sus hijos no se sienten valerosos, o porque sus hijos se ven forzados a una presión de estrés muy grande en función de la competitividad,
pero que los niños no tienen, cuando digo niños también me refiero a adolescentes, que a lo mejor no tienen la cantidad de palabras para poder definir lo que sienten. Y posiblemente lo que sienten es que no tienen ganas de competir, no tienen ganas de participar. Preferirían quedarse en la casa, preferirían no hacer nada. Claro, son niños más sensibles, son niños con otras percepciones ya, ¿no? Entonces, es una nueva generación que más adelante va a tomar fuerza porque ellos vienen a ocupar esa parte. Y regresando un poquito antes de todo, claro, como tú decías, épocas antiguas, y en realidad todo lo que nos sucede en nuestro entorno, la misma naturaleza es una energía femenina que va mostrándome o mostrándonos siempre esos ciclos, ¿no? Mm. Que dadas las circunstancias o las evoluciones que ha ido pasando la humanidad, hemos dejado de verla muchas veces, ¿no? Pero esta energía femenina siempre ha estado ahí, siempre ha prevalecido, por decirlo de alguna forma. Mira, yo fui criado en una familia de mujeres. O sea, mis dos patriarcas eran mujeres. ¿Ya? Era mi mamá y mi abuela. Y la hermana de mi mamá tenía mucha fuerza. Era una mujer muy poderosa. Por sobre la ternura, por ejemplo. ¿Ya? Y estaba casada con un señor que era silencioso, pero muy machista. Pero ahí mandaba falda, ahí no mandaba pantalón. ¿Ya? Porque él también él reconocía esa sensibilidad. Entonces, yo soy hijo de una generación de mujeres que esperaban que nosotros fuéramos grandes hombrecitos. Entonces, esa cultura llevó a que nosotros siempre tuviéramos la sensación de que tener que ganarle al otro. Tenemos que ser mejor que el de allá. Tenemos que superar al de acá. Tenemos que ser mejor que el de aquí. Y nos prometieron un mundo en donde si nosotros éramos los mejores, íbamos a obtener lo mejor. Fíjate que eso no se dio. Eso fue una gran mentira. Porque cuando uno crece y se vuelve adulto, uno se da cuenta que los que no compitieron les fue tan bien o tan mal como uno. O los que no estudiamos tanto, a lo mejor no fue exactamente igual que el que estudió mucho. Y entonces hay como yo dije, las transformaciones se notan por la resistencia. Y este negar el negar la competición hace que los que sí compitieron, hace que los que sí pelearon por obtener la mejor posición, se empiecen a dar cuenta que eso en realidad no valió de nada. Porque hoy son otras variables por las cuales se mide a los trabajadores o se mide a la humanidad, que son variables más blandas, son variables más de empatía, son variables más de gestos de comunicación que de sabiduría. Entonces, no es que se dejó de estar de moda. Entonces, mi generación, yo tengo 51 años, mi generación está muy enojada con la generación anterior que le prometió el cielo y el paraíso y el éxito si nos esforzábamos. Y mi generación está muy enojada con eso porque al final nos dimos cuenta que lo que más ha creado son enfermedades, lo que más ha creado son trastornos y distorsionaron nuestro concepto de normal. Pero por otro lado, nosotros, mi generación, empieza a observar que hay personas que son mucho más sensibles, o personas que son mucho más empáticas, o personas que son mucho más dóciles al momento de tener expresiones artísticas, por ejemplo, que comienzan a tener un espacio de protagonismo sin buscarlo, que es lo que le prometieron a los que se iban a esforzar más. Entonces en mi generación hay una sensación de frustración muy grande, porque finalmente nos sentimos como que hemos peleado por algo que en verdad no era así, y hemos perdido mucho tiempo. Como te dije al comienzo, cuando estamos en un proceso de evolución, siempre hay una revolución. Y Ujú. en este momento en la humanidad hay una revolución muy grande, una revolución de tipo caos, ¿ya? Que cuando digo caos, las personas piensan en algo negativo, pero ninguna revolución es negativa, al contrario, son positivas. Y ningún caos es malo, no. Es malo
porque tú te aferras a tus valores de creencias y tú dices, lo que yo creo es bueno y lo que tú crees es malo. Eso es una asociación de mediocridad mental muy grande, digamos. Eh, no, sin ejemplos. Es que todos mis ejemplos son, como estamos en Perú en épocas eleccionarias, mejor no dar ejemplos, ¿no? Eh, pero cuando hay enojo político, cuando hay un enojo político, es la primera evidencia de una mediocridad intelectual muy grande, digamos, ¿no? Porque no porque yo publique una ofensa a tu candidato va a ganar el mío, no, sino que lo que está mostrando es mi mediocridad de no tener valores de sustento por sobre el otro. Entonces, cuando hay una revolución, ¿ya? Generalmente es algo muy bueno. El problema de la revolución es que hace que tus valores y hace que tus creencias entren en cuestionamiento, y a uno no le gusta eso. Y la revolución, para poder entender esta era femenina, tiene que ver con que no es una lucha entre lo masculino y lo femenino, no es una lucha entre quién va a ganar, sino que es una lucha donde empiezan a participar otras figuras paralelas, empiezan a despertar otras figuras paralelas que empiezan a llenar la relevancia, que te empiezan a indicar que estamos frente a un cambio. Me refiero a tres grandes grupos, a los tres grandes grupos a nivel mundial. El primero es el nacimiento, desde hace ya más de 3 décadas, de la enorme cantidad de personas que deciden descolgarse de las creencias de progreso y se empiezan a acercar a las creencias espirituales. Es enorme la cantidad de espiritualidad que hoy día existe en el mundo. ¿Cómo te lo demuestro? Por las secciones de libros de autoayuda en las librerías. Cuando yo era niño, solo existía un par de libros y El Principito. Eso eran como los libros de autoayuda, ¿no? Hoy día la sección de autoayuda es enorme, porque cada vez hay más personas que hacen aportes para poder cultivar la esencia interna. El segundo grupo tiene que ver con un grupo disruptivo, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con la comunicación, en donde las personas que tienen una visión más desde la homosexualidad, desde la visión de la diversidad, en todas sus expresiones, y desde otras formas de relacionarnos, muestra que estamos frente a un secreto a voces de una revolución. Y la tercera señal tiene que ver con estas nuevas generaciones que deciden no competir, que deciden abandonar la lucha por ser mejor, porque ellos prefieren vivir en paz. Entonces empieza a aparecer el caos. Y hoy día el planeta está en un inmenso caos. Inmenso, inmenso caos. Claro, porque toda esta norma, entre comillas, o estas reglas impuestas ya están comenzando a desaparecer y los que, entre comillas, deberían de sostenerlas están dejando de ser. Y es bien cierto, ¿no? Acá no estamos hablando, como dices tú, eh, de una guerra entre mujeres y hombres, no, sino de que va a empezar a prevalecer esta energía que muchas veces nos hemos estado negando, y nosotras las mujeres negándole que nuestros hijos, cuando tú hablabas de los adolescentes y los niños, sean sensibles, ¿no? Más que racionales, sino que los deja o que los lleva a mirar un paisaje, a ver a un animalito con otra óptica. Entonces, es ahí donde nosotras como mujeres, voy a hablar desde mi punto de vista, tenemos que ayudar a que los varones, por decirlo así, o nuestros hijos varones, se permitan. Y de paso también permitirnos nosotras, ¿no? Que estos sentimientos, esta sensibilidad se manifieste en la libertad para no entrar en el caos, para no entrar en contradicciones. ¿Tú qué dices, Fernando? Yo lo veo en mis amigas,
Ajá. que también tienen 51 años, igual que yo, aunque, Somos de la generación. aunque bien cuidadas, ¿no? Eh, yo vi crecer a una generación femenina que lo primero que hizo es ponerse en igualdad de condiciones contra lo masculino. Entonces, lo primero que hizo fue adormecer o matar todo rasgo de sensibilidad y todo rasgo de vulnerabilidad para entrar a hablar de igual a igual. Entonces vi cómo las mujeres no se permitían expresar emociones, cómo el mundo femenino negó la vulnerabilidad para poder entrar en posiciones de competitividad o en lugares de trascendencia. Y tuvieron que hacer de tripas corazón, tuvieron que comerse el llanto y tuvieron que sacar músculo para poder enfrentarse a un mercado en todos los aspectos de la vida para poder sentir equilibrio, ¿no? Y en algunas partes de América Latina se nota mucho más el desarrollo femenino como una fuerza, más que como una sensibilidad. El mejor ejemplo que tengo de eso es el desarrollo de las doñas florindas, en donde doña Florinda es una mujer muy femenina, muy femenina. Ella se cuida, ella se arregla el cabello, ella está muy en el cuidado de ella y de su hijo, ¿no? Pero para poder defenderse en el mundo tiene que ser muy agresiva, para poder entrar a competir en el mundo de lo masculino. Entonces, ese ejemplo en América Latina funciona muy bien, no funciona en otros lugares del mundo. Luego, la mujer empezó a entender que no necesita ser fuerte, sino que lo que necesita es ser consciente. Y esa es la generación más nueva. La generación más nueva hoy día, el mundo femenino ya no necesita hacer tanta fuerza, solo necesita hacer las cosas bien, solo necesita hacer las cosas en calma. Y se viraliza horizontalmente y empieza a desarrollarse una generación de contradicción, que es lo que yo empiezo a observar hoy día, donde hay mujeres que ya no necesitan competir, pero compiten. Hay personas que no necesitan, mujeres o el mundo femenino, que ya no necesita tener fuerza como doña Florinda, pero, pero la siguen teniendo por esta confusión y hay una divergencia muy grande donde a sus hijos les exigen un machismo extremo, pero a sus iguales les exigen una igualdad. Entonces, los hijos, los más pequeñitos, de hoy día tienen 15 años, 18 años o menos, los niños dicen, pero si, ¿para qué voy a competir? Si es desgastarme. ¿Para qué voy a sacarme las mejores notas si con 13 paso, ¿no? ¿Para qué voy a esforzarme tanto si en realidad voy a llegar al mismo lugar? Entonces, en la estructura de conciencia social, nos dimos cuenta que estaba en función de lo competitivo. Y cuando tú le quitas la variable competitiva, que es una variable más femenina, es una variable donde lo participativo, lo colaborativo, lo asociativo, no la igualdad, sino que la idea de cómo se reparte horizontalmente la fuerza. Por ejemplo, la palabra colaboración eh, empieza a tener una efectividad y empieza a tener una especie de resultados que son distintos a los resultados de competitividad, pero aparecen valores más humanos, aparecen valores más sensibles, valores más de cuidado, que las sociedades por modelos rígidos no toleran, no toleran la no competitividad. O sea, ¿cómo podemos hablar con un grupo humano que no compite? Es que, ¿sabes? Cuando no compite, significa que no lucha por tener un teléfono, sino que se queda con el que tiene nomás. Total, sí, funciona igual. Entonces no lucha por tener zapatillas mejores. ¿Para qué? Si con mi chancla estoy perfecto. O sea, ¿para qué tener más ropa? Si con la que tengo ya estoy. Entonces eso tiene grandes impactos en el consumo. Y eso tiene grandes impactos en las variables de cómo te seduzco para que seas un gran consumidor. Y sin consumo, toda la estructura de las fábricas, las estructuras productivas, se empiezan a desarmar, porque si no hay consumo, ¿para qué fabrico tantos polos, no? ¿Para qué fabrico tantos zapatos? Si la gente compra menos de eso. Y eso está en este momento, pandemia aparte, ¿no? Eso está creando
sido una fractura a nivel mundial en donde estamos empezando a ser más conscientes, primero con los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Segundo, somos más conscientes de que no necesitamos mantener una forma tan masculina para entendernos. Yo lo veo eso en la política. En la política, cuando aparece un personaje político que... Ahora, personalmente, desde la responsabilidad asumida en el Hola, Instituto Bartolomé Las Casas, en Bartolo, entró un audio he ahí. tenido la compartir de manera... Ya, ahora sí, ahora sí. Okay. Sí. Ya, ahora sí. Tú empiezas a, perdí el hilo, ¿no? Empiezas a ver de que cuando un candidato de en cualquier parte del mundo le dice las de su madre al otro, con unas palabras directas, concretas, que todo el mundo entiende, el mundo político lo primero que dice, no, pues con ordinarieces no nos vamos a entender. El concepto del formato es un concepto muy masculino, o sea, cuando me conviene lo uso, pero cuando me siento atacado, te ataco. La era femenina no tiene formas, dice las cosas como son, así a lo doña Florinda, dice las cosas como es. ¿Ah? El mundo femenino no es agresivo, el mundo femenino es horizontal. Horizontal significa que toda la fuerza se diluye hacia los lados y ya no es una fuerza vertical, es una fuerza colaborativa. Es una fuerza, por ejemplo, yo lo vi en muchas ciudades donde existe el coworking. El coworking son espacios donde todos trabajamos para todos, pero cada uno es independiente. O sea, cada uno es su propia empresa, cada uno es su propio trabajador, pero me junto con el del lado porque así avanzo más rápido. O hacemos 3, 4 y 5 y hacemos un grupo y desarrollamos un proyecto y todos ganamos por igual. Eso es una estructura muy horizontal, donde no se puede aplicar las variables de competitividad, sino que lo que sirve son las variables de empatía. Entonces, si fuimos formados, mi generación, por ejemplo, fue formada en una especie de competitividad extrema, ¿cómo voy a trabajar en un lugar donde todos participamos? O sea, ¿cómo es esto de que yo no soy el mejor? No ¿Cómo es lo esto hay. de que no me hallo, no me encuentro? Entonces, Claro. no desarrollé habilidades empáticas, no desarrollé buenas costumbres, no desarrollé amabilidad, no desarrollé cariño y empatía por los problemas del otro, no desarrollé equidades de justicia naturales por lo demás, sino que desarrollé injusticias que parecen normales, donde, donde esta cosa del así es nomás, ese así es nomás, el que lo dice desde una posición competitiva superior, se siente como diciendo, bueno, tú estás perdiendo y así es. Generalmente lo veo en las familias con hermanos y hermanas, donde existe el hermano que administra la fortuna de la familia y así es nomás. Entonces las hermanas reciben lo que él decide. Entonces es una estructura muy vertical. Y las Eso. estructuras horizontales son más difíciles de organizar, pero la sociedad se está moviendo hacia organizaciones más horizontales. Hablo demasiado. No, está perfecto, Me claro, y que aburro, me debería aburro. de ser desde el punto, desde este punto de partida, ¿no? Qué interesante poder cambiar toda esa estructura en la que nosotros, en la misma generación, nos hemos venido desarrollando con creencias y patrones de competencia, eh, entre comillas, creyendo que podemos hacernos prevalecer o estar a la par con con el otro género, Mm. cuando lo que deberíamos saber es simplemente fluir, ¿no? Como la misma energía. En este cambio de, entre comillas, de la energía femenina de esta energía masculina, es eso, simplemente fluir y abarcar, nada más. Dejarte llevar por lo que uno siente, por lo que uno está, abrir el corazón, en otras palabras, abrirse a esto, a estas nuevas normativas de lo nuevo,
en esta nueva generación que está surgiendo, eh, y poder tener, si mañana más tarde, un mundo donde no exista competencia, todos seamos empáticos, todos seamos participativos para poder surgir como comunidad, como país, como nación. Yo le tengo mucha fe a los nuevos modelos de Disney. Y atención con esto, porque ustedes mañana lo pueden ocupar como un ejemplo muy concreto. Disney es la fábrica de valores sociales. Disney, en el fondo, no es un parque de diversiones y Disney, en el fondo, no es una máquina de hacer películas. Disney es una forma de hacer cultura. Disney dijo qué es bueno y qué es malo. Y Disney, desde que yo era niño, ¿ya?, definió qué es el amor y definió qué es la familia. Y ahí cometió algunos errores porque instala valores muy rígidos con respecto a la familia y se declara machista. ¿Ya? Pero espérate, pero en ese momento no era problema, porque en ese momento todos lo éramos. Mi madre era muy machista, muy machista. Mi madre quería ser considerada como una mujer llena de valores, pero quería que le abrieran la puerta y que le trajeran flores. Entonces, que me parece genial en una estructura horizontal, ¿ya? Pero no vertical. Disney entonces desarrolla el modelo y ustedes van a ver las producciones hasta los años 2000, 2010, las producciones de Disney siempre basadas en la misma historia. Hay una princesa o hay una personaje principal femenino que se mete en líos y siempre es el príncipe el que la rescata. Y el amor está construido en función de ese heroísmo y eso hizo que nosotros los hombres tengamos la obligación de cazar dragones, de ir a encontrar el tesoro, de ser los mejores, de tener el caballo más corpulento, de tener los mejores músculos, porque eso es garantía de placer y amor. ¿Ya? Entonces, el desarrollo de Disney crea este concepto. Hasta que Disney tiene un cambio de estrategia muy violento con Frozen. Frozen es una princesa que no tiene príncipe y no le interesa tenerlo. No le interesa. Ella solita. Ella se autoabastece y ella en realidad no necesita una organización vertical ni tampoco horizontal. Escúchame. El cambio que hace Disney en eso es demasiado radical. Porque lo que está mostrándote Disney es el reflejo de lo que pasaba en la sociedad. Y Frozen pasa a ser una princesa que empieza a tener representatividad en los niños porque se sienten representados por una princesa femenina, muy femenina, pero que tenía atributos de logro y tenía atributos de competitividad, pero desde su femenidad. ¿A qué voy? A que hoy día en el 2021 Disney está en un ajedrez muy complejo, porque Disney tiene que hoy día crear producciones que sigan siendo el espejo de una valoración cultural y de conciencia. Y esto pueden decirme loco si quieren, pero aquí empieza a aparecer una pareja real que es invitada a participar a Disney. Y mira lo que te voy a decir. Resulta que en el corazón del imperio más rígido, en el corazón del imperio más conservador, en el corazón del imperio más machista, entra una mujer americana, divorciada, y se enamora del más lindo de los príncipes, Harry. Y esa mujer empieza a hacer su revolución dentro del imperio inglés, porque obviamente rompía todos los protocolos de machismo y ella lo que buscaba era horizontalidad. Si yo lo veo desde América, no solamente América del Norte, desde América, eso yo lo encuentro muy real, porque cuando uno sale a la calle en cualquier lugar americano, desde la Patagonia hasta Canadá, yo siempre voy a ver mujeres heroicas. Es un continente hecho de mujeres, no es un continente hecho por hombres, es un continente construido por un valor femenino muy potente. Miles y millones de doñas florindas
actúan cuidando a sus quicos para poder desarrollar valores de familia, de unidad, de sentimiento, de equilibrio, de justicia, bla, 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 bla. Resulta que esta chiquita no solamente se casa con el príncipe, sino que la última noticia es que se lo lleva de Ajá. Inglaterra y se lo lleva a Canadá. Y se lo lleva por 3 grandes razones. La primera es porque dentro de Inglaterra no tienen nada que hacer ahí. Porque ahí no tienen fuerza para luchar contra el machismo o lo masculino totalmente rígido. Entonces se van a Canadá porque saben que ahí pueden vivir en paz. ¿Qué significa vivir en paz? Vivir de una manera más horizontal, en donde lo masculino y lo femenino conviven y desarrollan un nuevo modelo de familia, en donde el príncipe pasea a su bebé en un carrito, donde el príncipe tiene a su bebé recién nacido en brazos y no tiene ningún problema con eso. Y la chica está feliz con tener un hombre ex militar, potente, fuerte, musculoso, rico, encontrarlo en labores femeninas como si a él no le da problema. Pero a Inglaterra sí le da mucho problema eso, porque tiene al hermano que se está perfilando como el símbolo de lo masculino y tiene una mujer muy machista. ¿Qué pasó con Disney? Disney le ofrece a ella ser la voz de una princesa y esa es la primera entrada para que ellos sean la pareja real que se integra a este mundo Disney como un patrón, como una especie de ejemplo, como una especie de representatividad. Y es de público saber de que ellos dieron una entrevista hace un mes atrás Sí. donde con ventilador el papel con caca salió, pero por todos lados, ¿no? De ellos no se guardaron nada, ¿no? Sí. Pero ellos lo hacen en un continente donde la fuerza femenina es muy potente y donde el machismo es castigado, también el racismo, ¿no? Entonces se lee de formas distintas. Pero a lo que voy, y en esencia es lo siguiente, es que ellos es el símbolo de cómo los humanos comenzamos a aprender una nueva masculinidad y una nueva feminidad. Y no es un asunto de poder, es un asunto de participatividad, y no de competitividad. Es decir, la pareja se vuelve horizontal, donde hay funciones que ahora son compartidas, a veces con mucha confusión, porque estamos acostumbrados al modelo anterior, se vuelven símbolo de lo que viene en el futuro. Me da la sensación de que si ellos tienen buenos asesores, ellos se van a volver también una pareja símbolo en la lucha contra el cambio climático, que después de la pandemia es el tema que viene. Y ellos deberían volverse el modelo de vida de una sociedad horizontal, donde el amor no es masculino ni femenino, sino que el amor es horizontal, es participativo. Eso tiene profundas transformaciones culturales y profundos impactos en los modelos que afecta hasta áreas que ni siquiera te imaginas, pero siempre basado en el principio del consumo, porque es el principio por el cual hoy día la sociedad se mueve y se mueve fragmentadamente, se mueve atormentada por una pandemia que ha limitado el consumo. Ya, hablé mucho. No, perfecto. Y dime tú, bueno, tocando el tema de los príncipes, Mm. entre comillas, que están ahora en Canadá, es algo bien No, están en curioso. California. ¿En California? Sí, ellos viven en California. Ok. Es algo bien curioso porque viene de un matriarcado, entre comillas, De del la abuela, momento en ¿cierto? que, Sí, ¿no es cierto? sí. Pero la reina Entonces viene a Isabel, romper todo ese esquema. ella es la hija de un padre muy masculino. Y ella representa el símbolo de la masculinidad, porque ella se ha movido como mujer dentro Pero de los como, patrones masculinos. ajá, sí, Po- todas las, Y, y- y es como sí, mi sí, madre, y es como mi ujú, madre. Mi madre se movía exactamente igual que la reina Isabel. Se movía entendiendo que lo masculino es la fuerza y ella gobierna desde lo masculino. Vean la serie The Crown, que por lo demás otra vez ha ganado premios, y van a observar cómo el personaje logra
trabajar muy bien el desarrollo de lo masculino por sobre lo femenino. Y ella tiene que morderse la lengua para no llorar. Ella tiene que Sí, apretar el corazón para ser la reina, ¿te fijas? Y claro. aparece su nieto con una cualquiera, ¿cierto? Que viene a hacerle escándalo, digamos, sensibles, Claro, ¿no? Pero ese es el mejor reflejo del momento en el cual nos encontramos, que tiene impactos demasiado profundos, demasiado profundos. Entonces, la era femenina, que ya empieza a notarse en un momento muy alto, ¿ya? Empieza a crear algunos caos y algunos desórdenes que no nos van a gustar para los que, para los que somos más rígidos, digamos, y hablo por muchos, ¿ya? Eh, y posiblemente nos va a demorar mucho tiempo, nosotros que todos los que estamos en esta reunión somos adultos y vamos hacia una edad mayor, es probable que nos cueste y nos demoremos mucho más que las generaciones más nuevas de hoy día de 15, 25 años, que el concepto de participatividad lo tienen mucho más incluido. claro. Sí, súper interesante. Yo también vi la serie y me pareció asombroso cómo, como tú decías, cómo una mujer tiene que vivir desde una posición masculina, reprimiendo muchas veces eh, todas sus emociones, dejando de ser, ¿no? Y el nieto, por supuesto, hace que, o le brinda, creo, la oportunidad a esa familia, pues vamos a hablarle de familia, de salir de ese esquema, ¿no? De salir de esa rigidez. Y me parece súper Además, fíjate fantástico. que, además, fíjate, y esto, sí, haciendo un poco de futurología, Ajá. pero te digo, hacer futurología en esto es bien fácil. Solo tienes que ver Disney. Solo tienes que ver lo que muestra Disney y tú ya sabes para dónde va el viento. Fíjate que el patrón que está mostrando es un modelo de familia distinta. Meghan Markle es una mujer que abandona a su familia. Su padre no le Ujú, habla. sí, Su hermana se pelea con ella. Entonces, no muestra un principio de familia unida, sino que claro. muestra el principio de una mujer que, que arriesga todo con tal de hacer valer sus valores, con tal de hacer valer sus creencias. Claro, de la mano de Harry. Pues, no, Harry aquí es clave, ¿no? Es bien fácil de la mano de Harry. Pero Harry le permite eso porque él cree en eso, porque él también quema todos los barcos, él también se pelea con toda su familia para poder desarrollar un modelo horizontal de construcción familiar. ¿Cuál es el impacto que tiene en eso en nosotros, que somos vulgares, anónimos, sociales, clase media, de mercadito? El impacto que tiene es que es una fuerza inevitable que a través de las redes sociales, a través del aire, a través de la expresión de la empatía, los chicos más jóvenes desarrollan un modelo de familia no basado en la unidad. ¿Eso es malo, Fernando? No, ni es bueno ni es malo. Es, es, es distinto. Entonces resulta que lo que está mostrando esta pareja como arquetipo nos empieza a mostrar que en el futuro, tal vez en el futuro más cercano que lejano, Ujú. los chicos cuando cumplen 18, 20 años se van de la familia y se van a hacer su propio clan, pero no es un problema de dinero, no es un problema de recursos ni de herencias, sino que es un problema en donde, problema digo, para los que fuimos criados en una sociedad distinta, en donde las personas sienten el llamado de ser distintos y simplemente renuncian a su pertenencia para ellos construir su propia pertenencia. Impactos importantes que tienen eso. Desarrolla la fuerza de la migración. O sea, hoy día existe una voluntad de cambiarse de continente, cambiarse de país mucho más que antes. Dos, no me interesa la herencia porque sé que no me va a tocar. Entonces decido marginarme y hacer mi mundo aparte. Tercero, reconozco que tengo un origen y reconozco que tengo un núcleo, pero ese núcleo no me representa. Por lo tanto, yo construyo mi propio núcleo. Cuarto,
todo lo que yo produzca y desarrolle como habilidad personal y mi pequeño grupo lo alcance, no pertenece a mi familia nuclear, pertenece a mí. Eso tiene grandes trastornos hoy día desde la creencia actual. Porque mi madre y muchas madres criaron a sus hijos para contener la unidad. Y la fuerza nos está llevando hacia la separación de las unidades. Eso para una madre, te juro, yo me pongo en su lugar. Yo lo escucho todos los días en sesiones de terapia. Todos los días escucho esto. Las madres se les aprieta el corazón cuando ven que sus hijos van detrás de sus sueños. Tú me dices, ¿tú crees que una madre no quiera que su hijo vaya detrás de sus sueños? Esa es la contradicción. Porque una madre sí quiere que su hijo o hija vaya detrás de sus sueños, pero ella imaginó que sus sueños, ella estaba incluida. O imaginó que los sueños de los hijos, hijas, de los hijes, ¿ya? Los sueños de los hijes era nuclear. Y no, no es nuclear. Es, no quiero decir la palabra separatista, pero es individual. Y eso reforzado a muchas creencias que básicamente están basadas sobre el principio de que la espiritualidad desarrolló la idea de que el yo es más importante que el nosotros. Entonces hay toda una cultura del yo, exagerada también, ¿no? En Instagram, por ejemplo, el yo y el selfie, ¿no? La cultura del selfie, vivimos una sociedad del like, ¿no? Y yo me valoro en función de cuánto me valoran los demás. Eso está pasando, porque estamos en sociedades más horizontales. Entonces siento que tiene impactos muy, muy profundos, porque criar un hijo o hija en este momento es darle las alas para que va a llegar un momento en donde se van a ir y van a formar un núcleo lejos de mí. El impacto que tiene es que estamos pasando un puente en donde todavía no aprendemos a vivir solos, donde no aprendemos a tener un desarrollo en nuestro propio mundo. No tenemos mundo, sino que nuestro mundo son los hijos. Y cuando los hijos toman vuelo y se van, quedamos calatos, quedamos así. Y ahora es que se te acaba el horizonte, porque nunca imaginamos quedarnos solos. Eso es el impacto que tiene Meghan Markle y Harry. Harry, que no tiene apellido, como un modelo de futuro, ¿no? Un modelo de futuro que Claro. viene fuerte. Entonces, Extraordinariamente nos convertimos. Sí, dime. Para hacerte un pequeño final, es como decir, doña Florinda crió tan bien a su hijo, tan bien, que un día se va de la vecindad y no vuelve nunca más. Pero como doña Florinda le daba prioridad al amor con el profesor Girafales, posiblemente se quede con el profesor Girafales y no le importe tanto que su hijo vaya a hacer mundo a otro lado. Aunque yo tengo mis dudas si el profesor Girafales se va a quedar con doña Florinda. Porque el profesor Girafales era casado, tenía hijos y todo. Yo también tengo esas dudas. Sí, y por supuesto, partiendo de todo esto, llegamos a esta conclusión de que cada uno, ahí donde nos encontramos, nuestros hijos y toda nuestra descendencia se van a convertir en un punto de partida. Todos se van a convertir en el punto de partida de ellos mismos y de lo que vayan creando. Ya no vamos llevando todas estas costumbres, por decirlo de alguna forma, o patrones familiares, cargando a cuestas, porque ya no son útiles, porque ya fueron, porque ya no se ajustan a mi realidad de la hora. Y como decíamos también, todo este cambio que trae toda esta nueva energía, entre comillas, que aparentemente no la conocíamos, pero que siempre ha estado muy viva dentro de nosotros, dentro de la sociedad, dentro de la naturaleza, como los mencioné hace un momento. Sí, y es momento que démosle paso, mejor dicho, démosle paso para que se comience a manifestar. Y mujeres como nosotras, porque en algún momento sí lo hemos hecho, de eso de
ser machistas, ¿no? Démonos cuenta en qué momento estamos actuando desde esa energía y permitámonos fluir un poco más y entrar en otra sintonía para poder ser, eh, fluir de una forma más expansiva para incluir a todos, ¿no? Como lo hace la madre naturaleza. ¿Alguna Es otra que, es palabra? que sí, yo creo que la madre naturaleza está cansada de darnos ejemplos, pero somos nosotros los que no queremos cambiar. Aquí una persona escribió algo súper importante en el chat de esta conversación que dice, la juventud de hoy es separatista. Y me encanta que haya elegido esa palabra, separatista, porque es inevitable, es inevitable. Entonces, cuando yo digo separatista, lo digo desde la persona que se va a quedar sola, ¿ya? Pero cuando tú criaste a los hijos y a los nietos, los criaste con ideales de libertad y de grandeza. Y lo que hicieron ellos fue tomarse en serio eso. Entonces, yo creo que la juventud de hoy es separatista, sí, pero separatista porque esa juventud lo ve como un valor positivo. Claro. Pero además es una generación muy idealista. Y atención con esta parte, porque el planeta ha decidido ser muy tecnológico y el planeta ha decidido tener algunas transformaciones que ya las vivimos hoy y chorrea de a poco en cada lugar del mundo. Pero justamente lo que más falta son ideales y lo que más falta son la manifestación significa lo concreto, de un ideal en la práctica. Entonces, ¿cuál es la manifestación más concreta de una persona joven que se manda al mundo con sus ideales? La manifestación es que no le interesa ganar dinero, no le interesa el lucro, no le interesa tener, no le interesa progresar, no le interesa lograr, no le interesa tener éxito, no, le interesa ser feliz. Entonces, son separatistas, sí, y lo van a hacer más, y de la forma más cruel incluso, pero desde el que abandona, desde el que se va, desde su egoísmo, ocupando palabras antiguas, masculinas, ellos están en toda su razón femenina para poder instalarse en el mundo que es inevitable que se viene. Entonces yo no solamente le respondo a la persona que ha escrito, sino que le respondo a todas las personas. La gran palabra que hoy día nuestra generación necesita aprender, pero a gritos, es: aprende a sentir mucha felicidad contigo mismo, contigo misma. Aprende a sentir mucha felicidad con tus propias actividades. Aprende a sentir mucho gozo y alegría en tu soledad, en tu silencio. Porque las generaciones más nuevas van a hacer exactamente lo mismo con ellos mismos. Entonces, ay, pero es que destruye la familia. La familia viene destruyéndose desde los años 60 del siglo pasado. La familia es una institución que ya no se puede sostener porque es una estructura donde el patriarcado ya no tiene sustento. Entonces, cuando vemos el tema de hoy día, que es desde lo masculino a lo femenino, lo femenino se nota cuando vemos personas que se quieren aferrar a conceptos antiguos para sostener lo que para su propia conveniencia necesitan, que es la compañía, la unidad. Lo femenino es completamente separatista. Cuando a una mujer nace su bebé, lo primero que hacen es cortarle el cordón umbilical. Eso es separación, eso es separatista. Por lo tanto, vivimos una era donde cortamos con los lazos invisibles por lo demás, pero ahora manifestados en donde cada uno construye su propia felicidad, pero bajo otros modelos, no los modelos del éxito, sino que modelos de participación.
Perfecto, gracias Fernando. Excelente, me Da para pareció mucho, ¿no? Da súper. para mucho, pero es fuerte, es súper fuerte, es súper Sí, fuerte, sí, sí. es súper fuerte. Y Y mi a ver, consejo, y mi ajá, consejo es, te quedan 2 años, 2, 3 años, no queda más, 2 o 3 años, donde tenemos la obligación de ser felices con nosotros mismos, no con el otro. Tenemos la obligación de autodarnos alegría, de autodarnos satisfacción, de autodarnos esperanza, de volver a nuestros ideales personales, que se pueden compartir, pero el otro no tiene la obligación de aceptarlo. Podemos participar y podemos crear comunidades como esta, por ejemplo. Uno de los grandes hitos, digamos, importantes de la Escuela de Sanadores es que ha creado una comunidad. Eso es muy bonito, pero esa comunidad pasa a ser una familia distinta a tu familia. Y quien no cree en los valores de la Escuela de Sanadores, seguramente dice ese grupito de allá, ¿no? Como si fuera una familia aparte. Eso está sucediendo a nivel escalar, voy a poner mis manos así, para volverse una sociedad horizontal. Entonces, nos gusta, pero no nos gusta. Mi respuesta es, vaya acostumbrándose, porque en 3 o 4 años más esto va a aumentar. efectivamente. Es cuestión de tiempo nada más. Bien, amigos, Bueno, siendo la hora. Gracias, Fernando, una vez más gracias a ti, por estar aquí. Gracias gracias a a todos todos ustedes, por acompañarnos. gracias a todos. Gracias a todos los que nos han acompañado en Facebook, Puente de la Libertad, en YouTube. Gracias. Y con nosotros hasta una nueva fecha. Que tengan una Yes. linda noche. Gracias, Fer. Gracias Hasta a todos. pronto. Chao.